De hoy es: Dios quita tu pasado para que el enemigo no te acuse. Amén. Dios quita tu pasado para que el enemigo no te acuse. Y yo le invito a que vaya conmigo al libro de Zacarías capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Zacarías capítulo 3 versículo 1 al 7. Amén, iglesia. Dice la palabra de Dios, Zacarías capítulo 3: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová que estaba en pie, y el ángel de Jehová le amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré el lugar. Amén. Iglesia, acá podemos ver el personaje principal de este capítulo que acabamos de leer es Josué. Pero vamos a hacer una diferencia. Este no es el Josué que de pronto a veces nosotros conocemos, aquel Josué que fue el sucesor de Moisés, el que llevó al pueblo de Israel a Canaán, la tierra prometida. Este es Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Este no era el Josué allí, hijo de Nun. Entonces allí podemos ver, iglesia, que Josué era el sumo sacerdote. Pero a pesar de que él era el sumo sacerdote, Josué es un ser humano, iglesia, que representa a toda la nación. Él estaba allí representando toda la nación de Israel, y a este Josué, sumo sacerdote, lo aquejaban las mismas cosas, iglesia, que a ti y a mí nos aquejan en el día de hoy. Y esas cosas son las acusaciones de Satanás. Porque siempre Satanás, iglesia, va a estar allí pendiente, buscando la manera de acusar a los cristianos. Siempre va a estar pendiente, buscando la manera de acusar allí a los hijos de Dios. Amén. Esa es la tarea que él tiene allí, de acusar. Y el acusador, iglesia, se presenta delante de Dios para proclamar los pecados de Israel. Satanás se presenta allí para mostrar la indigna manera de cómo se reciben los favores de Dios del pueblo allí. Nosotros, iglesia, tú y yo contamos con un adversario que está siempre allí empeñado en que tú no realices los planes que Dios tiene para ti. Él está empeñado, el adversario quiere impedir tu crecimiento, el adversario quiere impedir tu prosperidad. Él no quiere que tú avances. Él solo quiere obstaculizar tu ministerio. Él quiere impedir que la bendición se manifieste en tu vida y que tú seas de bendición para otros. Eso él no lo quiere. Por eso él siempre está allí al acecho. La palabra de Dios dice que Satanás, el enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él siempre está allí con sus ojos puestos en cada uno de nosotros, mirando a ver cuándo vayamos para presentarse delante del Señor y acusarnos. Amén. Eso es lo que hace el enemigo. Él quiere siempre destruirte, porque el plan maléfico de Satanás es destruirte. Y el hecho, iglesia, de que José sea el sumo sacerdote o que sea un ministro allí, no quiere decir que él no tenga pruebas, que él no tenga dificultades, o que él no sea acusado por el enemigo. Iglesia, porque no interesa si son los pastores, si son los líderes. Ninguno de nosotros, los líderes ni los pastores, nadie, ni la iglesia, ninguno está exento de las pruebas, de las dificultades.
La palabra de Dios nos dice en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Iglesia, entonces no interesa que porque era el sumo sacerdote, que porque son los pastores, los líderes, ellos están también, nosotros estamos al acecho como están ustedes. Allí Satanás pendiente de cuando caemos, cuando tenemos un desliz para poder presentarse delante de Dios y acusarnos. La escena aquí, iglesia, este pasaje está investida de un carácter judicial, y allí es donde Satanás se coloca, dice la palabra de Dios, que se colocó al lado derecho de Josué, como era oficial allí en la ley. Se colocaba el acusador al lado derecho conforme a la ley para acusar allí a la persona. Y en ese momento, iglesia, déjenme decirle, aunque Satanás es el padre de mentira, en ese momento Satanás estaba diciendo verdades. Él estaba acusando a Josué, y esas acusaciones que estaba diciendo eran verdades. Porque Josué había cometido un pecado. No sabemos, la Biblia no registra qué clase de acusaciones estaba haciendo allí delante de Dios, pero lo estaba acusando, y esas eran acusaciones verdaderas. Y Satanás, iglesias, eso es lo que hace Satanás. Él disfruta el acusar a los hijos de Dios. Él disfruta el que siempre nos pueda señalar, siempre nos pueda hacer sentir mal. Eso lo disfruta Satanás. De hecho, iglesia, allí en Job capítulo 1 versículo 6 dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Iglesia, ¿para qué vino Satanás? ¿Acaso Satanás era hijo de Dios? Dice que se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios, pero allí vino Satanás, que no era hijo de Dios. ¿Usted cree que él vino aquí a pedirle perdón al Señor, a que tuviera misericordia de él? Él vino a mirar el comportamiento de los hijos de Dios para ver si podía acusarlos delante del Señor. Iglesia, eso es lo que hace el enemigo. El enemigo está al acecho, allí pendiente de lo que tú haces en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, en todo lugar, lo que tú haces afuera, en Babilonia, porque somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Y por eso el enemigo está detrás como león rugiente, buscando a ver qué hace cada uno de nosotros para tener algo de qué acusarnos. Amén. Nosotros tenemos dificultades, iglesia, como lo tiene cualquier ser humano, y el enemigo está buscando esa falla. El enemigo siempre está buscando esa falla. Yo me puedo portar bien, yo me puedo portar bien y ser bendecido, pero Satanás está pendiente de mí, de cualquier movimiento, buscando una falla, buscando cuál es la forma en que va a ir a presentarse delante del Señor con esa verdad para acusarme. Cuando él diga, mire, él estaba haciendo esto, son las verdades que él dice, porque él sí dice la verdad cuando es para acusarte, cuando es para dañarte. Amén. Entonces, iglesia, allí estaba Satanás delante de Josué al lado derecho para acusarlo, pero hay algo maravilloso, iglesia. Hay alguien que se levantó para ayudarlo. Y si nosotros miramos, iglesia, en el verso 2 se levanta el abogado defensor, y allí con sus palabras claras y contundentes le dice a Satanás: Jehová te reprenda. Amén. Porque allí Josué estaba allí ante el acusador, y él estaba allí temeroso, pero se levanta ese abogado defensor, que es nuestro Señor Jesucristo, y le dice: y Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Amén, iglesia. Y esas palabras que dijo el Señor allí a Satanás, no solo las escuchó Satanás, esas palabras también las escuchó Josué, y Josué estaba allí parado, temeroso, avergonzado por lo que había hecho, por esas acusaciones. Pero una cosa tuvo allí Josué, aunque estaba temeroso y avergonzado, esas palabras a él también lo alegraron, a él lo alentaron, porque a él lo estaban comparando con un tizón arrebatado del fuego, y él sabía que eso era verdad, porque él estaba allí ya casi para consumirse. Estaba allí ya perdido, pero se levanta ese abogado, se levantó su Dios, se levantó el Señor, el que lo sabe todo, y se levantó para defenderlo. Y sabe, iglesia, se levantó allí puesto delante del acusador, y con su propio nombre se levantó Jehová. Jehová se levantó,
Y por eso Josué se alegra, porque el abogado que tenía allí defensor, después de las acusaciones de Satanás, él se levantó. Jehová se levanta, era su nombre de autoridad sobre el pecado, porque él ya había pagado el precio. Y le dice: Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Vemos, iglesia, cómo el favor de Jehová reposa sobre Israel por encima de cualquier nación. Iglesia, el Señor se levanta y defiende a Israel por encima de cualquier nación. El Señor te defiende a ti, porque tú y yo somos parte de Israel. Tú y yo fuimos injertados allí en la nación de Israel, en Jerusalén. Tú y yo somos israelitas. Y por eso el Señor, por encima de lo que sea, Él se levanta para defenderte. Amén. Y el Señor allí se levanta y defiende a Josué por encima de cualquier cosa. Jehová es el nombre de autoridad. Jehová es el nombre que Él le declaró a Moisés allá en Éxodo capítulo 34 versículo 6, y dice: y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares. Escucha, iglesia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es Jehová de los ejércitos. Amén. Iglesia, ese es Jehová, el nombre de autoridad contra el pecado. Por eso se levantó y le dijo a Satanás: Jehová te reprenda. Amén. Porque Él perdona, iglesia, iniquidades, rebeliones y pecados. Ya Satanás no acusa más a Josué. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque el eco de esas palabras del Señor hicieron que Satanás cerrara su boca. Ya no había más acusaciones. Ya el abogado defensor se había levantado en favor de Josué. El abogado defensor, iglesia, se ha levantado en favor tuyo para liberarte de esas acusaciones. Satanás tiene que cerrar su boca de toda acusación cuando tú le eres fiel al Señor. Amén. El Señor escogió un pueblo, iglesia. El Señor escogió un remanente. Y déjeme decirle, iglesia, tú y yo somos parte de ese pueblo. Tú y yo somos parte de ese pueblo, porque tú y yo somos linaje escogido. Tú y yo somos real sacerdocio. Tú y yo somos nación santa. Somos ese pueblo adquirido por Dios. Por eso Satanás no puede venir a acusarnos. Por eso Él se levanta, porque nosotros somos parte, somos propiedad del Señor. Amén. Y Él se levanta y nos defiende, iglesia. El Señor nos defiende de esas acusaciones. Mire, iglesia, el versículo 3 lo que dice. Versículo 3 al 5 dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Iglesia, Josué estaba vestido de ropas viles. Las ropas viles, iglesia, significa rotura. La ropa viles, iglesia, significa una barrera entre Dios y los hombres, significa pecado. Las ropas viles significan descuido, actos viles, suciedad, impureza moral. Todo eso significa las ropas viles. Y eso representaba, iglesia, la condición habitual de contaminación que tenía allí, con la que se habían manifestado todo el pueblo. En ese entonces el sacerdocio y el pueblo estaban contaminados. Josué, el sumo sacerdote de allí de la nación de Israel, estaba contaminado, y estaba contaminado todo el pueblo. Pero, iglesia, por eso se levantó allí nuestro Señor Jesucristo para librarnos. Satanás te acusa para que tú claudiques, para que tú desistas, para que no avances, iglesia, para que desistas de todo lo que Dios tiene para ti. Eso es para lo que Satanás te está acusando. Él está empeñado en arruinar tu vida, en arruinar tu ministerio, en arruinar tu matrimonio. Él está empeñado en arruinarlo todo para que tú no avances. Él está empeñado en invalidar
vienen a obstaculizar para que tú no avances, para que tú no crezcas, para que tú te llenes de pereza, de desánimo y para que tú no salgas de Babilonia. Él está empeñado en todas estas cosas. El ángel de Jehová lo reprenda. Iglesia, y yo quiero que miremos, que analicemos de dónde el Señor nos sacó a nosotros. ¿De qué basurero el Señor fue a rescatarnos a nosotros, donde el diablo de pronto nos tenía allí oprimidos, esclavizados? El Señor fue a rescatarte, no sé, de las drogas, fue a rescatarte de la drogadicción, del alcoholismo, de la prostitución, fue a rescatarte aún de la mentira, de tantas cosas. ¿De dónde te rescató el Señor? Él fue por ti, iglesia. Pero a pesar de todo, iglesia, a pesar de tu pasado, a pesar de las acusaciones que el enemigo ha hecho contra ti, el Señor te sigue amando. El Señor entregó su vida por ti. Él te sigue amando. Por eso fue y te rescató. Por eso fue y te trajo con lazos de amor. Han soltado palabras negativas sobre ti, iglesia, pero para Dios tú y yo somos de gran estima. Hubo alguien que te dio una oportunidad, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Él te vio allí, no sé, en las drogas, no sé de dónde te sacó el Señor, pero Él te dio una oportunidad. Amén, iglesia. Y es tiempo de que aprovechemos, de que tomemos esa nueva oportunidad. Vuélvete en amistad con Dios, iglesia. Apártate del pecado. Vuélvete en amistad con Dios y te irá bien. Dios es diferente al ser humano. Iglesia, el ser humano dice: yo perdono, pero no olvido. Pero el Señor dice que Él perdona todos nuestros pecados, que los sepulta en lo profundo de la mar y que jamás se acuerda de ellos. Amén, iglesia. Entonces, ¿por qué no venir rendidos a los pies del Señor? Las vestiduras viles son nuestro pecado y el Señor quiere quitarnos esas vestiduras. El Señor quiere cambiarte, ponerte ropas de gala, ropas de santidad. El Señor no desecha las acusaciones ignorando el mal, iglesia. Él no ignora el mal, sino que cuando el diablo nos acusa, Él está haciendo notarle a Dios nuestras faltas. Eso es lo que viene Satanás, a que Dios se dé cuenta de nuestras faltas. Pero cuando nosotros, iglesia, cuando tú y yo le pedimos perdón al Señor de corazón, el Señor sencillamente quita esas vestiduras viles y nos pone ropas de gala, vestiduras de santidad. Quita esas vestiduras sucias y nos viste de ropa de gala. Y el acusador solo verá vestiduras limpias, solo verá vestiduras de santidad. Y allí ya simplemente caso cerrado. Ya Él, después de que el Señor Jesús, iglesia, después de que tú vienes al Señor Jesús rendido a Él, y el Señor te quita esas ropas viles y te pone ropas de santidad, ropas de gana, Satanás ya no tiene cómo acusarte. Simplemente el juez dice: caso cerrado. No hay más acusaciones, no hay más por qué estar allí tratando Él de acusar, porque ya vivimos una vida diferente. Cuando Él quita esas ropas viles, Dios está restaurando, iglesia. Cuando Dios le quita a Josué las ropas viles, lo está restaurando, le está devolviendo los dones, los talentos, le está devolviendo todo lo que el enemigo, lo que Satanás había hecho que él perdiera. Eso es restauración, está restaurando. Esa es la justicia espiritual prometida para el futuro y para la salvación de toda la nación, iglesia. Porque el Señor quiere que tú y yo seamos salvos, y por eso Él quiere restaurarnos. Él quiere restaurar tu vida. Él quiere restaurar tu vida, iglesia. Ven a los pies de Cristo y pídele perdón con un corazón contrito y humillado, el cual Jehová, Dios de los ejércitos, y nuestro Señor Jesucristo es capaz de ignorar. Un corazón contrito y humillado el Señor jamás desprecia. Y ese es el anhelo de Dios, que tú te salves, que todos lleguemos a la salvación. Las ropas de gala, iglesia, son señal de santidad, de pureza y de restauración. Eso fue lo que el Señor le puso a Josué, sumo sacerdote. Eso es lo que el Señor quiere ponerte a ti cuando tú vienes a Él. Ropas de santidad, ropas de pureza, de restauración. Amén. El Señor nos dice: sed santos como yo soy santo. Él habla de la restauración.
Habla de la restauración, iglesia, para que pueda haber un cumplimiento del llamado original. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Dios a ti te llamó. Dios a ti te llamó con un propósito. Y ese propósito, ese llamado original, Satanás quiso de pronto estropearlo, quiso de pronto allí entorpecer ese llamado original. Pero el Señor hoy está restaurando las vidas para que volvamos a ese llamado original que Él nos hizo un día, para que podamos cumplir con ese propósito para el cual fuimos llamados. Amén, iglesia. Por eso el Señor nos dice: sed santos como yo soy santo. Él quiere restaurarnos. Él quiere restaurar tu ministerio. Él quiere restaurar lo que tú has perdido. Cuando dice que le pongan mitra limpia sobre su cabeza, iglesia, la mitra era parte de la vestidura de los sacerdotes. Y esa vestidura, ¿sabe, iglesia? Llevaba allí grabada unas palabras que decía: santidad a Jehová. Santidad a Jehová era lo que decía allí esas vestiduras, esa mitra para los sacerdotes. Iglesia, eso es lo que el Señor quiere y espera de nosotros: santidad a Él. Amén. No más allí estar deambulando allí, jugando con el pecado. Santidad a Jehová. El Señor nos llama a la santidad para que la pureza vuelva a nuestras vidas. Aún hay tiempo, iglesia. Aún hay tiempo. Aún estamos en este mundo. No estamos muertos. No ha venido aún el Señor Jesucristo. Entonces aún hay tiempo. Mientras haya vida, hay esperanza. Y la invitación mía, iglesia, hoy es que te vuelvas del pecado. Ven al Señor. Cambia esas vestiduras viles, esas vestiduras sucias, rotas, por vestiduras de gala, vestiduras limpias, de pureza, de santidad y de restauración. Amén. Iglesia, porque cuando el enemigo declara muerte, Dios declara vida. Cuando el enemigo declara enfermedad, Dios está declarando salud. Cuando el enemigo declara pobreza y ruina, Dios está declarando riqueza y prosperidad. Porque Él nos ama. Y Él es nuestro abogado, defensor, iglesia. Santidad a Jehová es emblema de restauración. Y yo no sé cómo está tu vida, no sé en qué le hayas fallado al Señor, pero el Señor quiere restaurar tu vida. El Señor quiere que vuelvas a Él, porque Él quiere devolverte al llamado original. Él quiere entregarte nuevamente lo que has perdido, los dones, los talentos, el ministerio, tu familia. Porque a veces el pecado nos hace perder la familia, nos hace alejarnos de ella. El Señor quiere restaurarnos. Santidad a Jehová, iglesia, emblema de restauración. Dice la palabra de Dios en Ageo 2:9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Iglesia, la gloria postrera de tu vida, la gloria postrera de tu familia, de la iglesia, será mayor que la primera, porque el Señor quiere restaurarte. Y cuando el Señor nos restaura, Él nos da aún más de lo que habíamos perdido. Pero necesitamos, tú y yo, iglesia, vivir en santidad a Jehová. Amén. Y la pregunta que quiero hacer, iglesia, es: ¿qué áreas tienes abiertas al enemigo? ¿Qué área le estás abriendo al enemigo? Porque saben una cosa, iglesia, muchas veces hay personas que, vienen a la iglesia y se dicen ser cristianos allá de las otras iglesias de los mundos lejanos. Se dicen ser cristianos, pero dice: es que yo soy cristiano, pero yo esto no lo dejo. Un ejemplo: yo no dejo el baile, o yo no dejo esto o aquello. Me cuesta. Y yo no sé cuántos han escuchado que yo tenía un compañero que era bastante drogadito y consumía, mejor dicho, de todas las drogas que podían haber, y el alcohol. Incluso él mismo preparaba alcohol, él mismo preparaba aguardiente y licor. Y yo le hablaba a él y le aconsejaba y todo eso, y él me decía: ¿sabe una cosa, Morales? Muy bueno lo que me está diciendo, y yo me dispongo, yo soy capaz de dejar todo. El alcohol, yo soy capaz de dejar las drogas, pero la marihuanita sí no la dejaría yo nunca.
Iglesia, entonces son personas que de pronto quieren seguir al Señor y quieren hacer esto y aquello, pero es que yo tengo aquí algo que yo no puedo dejar, que no quiero dejar ni soy capaz de dejar. Iglesia, eso no es santidad al Señor. Al Señor se le entrega todo, un 100%. Por eso, iglesia, yo te pregunto nuevamente, ¿qué áreas de tu vida le estás abriendo al enemigo? ¿Qué áreas tienes abiertas al enemigo para que él tenga ese derecho legal para venir a acusar? La misericordia de Dios, iglesia, hace nuevas todas las cosas en tu vida, en tu casa, en la iglesia, en tu familia. La misericordia de Dios hace nuevas todas las cosas. Por eso ninguna área de tu vida se la puedes dejar abierta a Satanás, a la deriva. Porque Dios tiene misericordia de ti. Cuando tú cierras todas esas puertas y cuando el enemigo viene a acusarte, el Señor se va a parar a defenderte. Pero iglesia, si tú tienes áreas abiertas, el Señor no se va a parar de su banquillo a defenderte. Porque nosotros no podemos servir a dos dioses. O servimos a Dios o servimos a Satanás. El Señor se levanta y se pone enfrente de ti, y como decimos aquí de una manera paisa, el Señor mete las manos al fuego por ti cuando tú decides cerrarle todas las puertas al enemigo. Ahí sí se levanta el Señor a pelear como varón de guerra, como poderoso gigante, a defenderte y a cerrarle la boca a Satanás para que no te siga acusando. Amén. Y recuerda, iglesia, cuando tú vienes al Señor, cuando tú te quitas, le permites que el Señor quite esas ropas viles, esas ropas sucias y te vista de ropa de galas, ya cuando Satanás trate de que tú te sientas sucio o vil, ¿sabe una cosa, iglesia? Él solamente va a ver vestiduras limpias. Cuando Él trate de recordarte de que tú eras alguien allí sucio, vil, con ropas inmundas, impuras, ya Él te va a ver diferente, con vestiduras limpias, porque la justicia de Cristo a ti te hace digno de acercarte a Dios. Eso es lo que hace la justicia de Dios. Cuando nos ponemos ropa de gala, la justicia de Dios nos permite acercarnos a Dios confiadamente. Y mira, iglesia, el versículo 6 y 7 dice: y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Iglesia, esa amonestación que el Señor está haciendo a Josué, iglesia, es la misma amonestación que el Señor le hizo a la mujer que fue sorprendida en adulterio, allá en Juan capítulo 8, cuando dice que el Señor Jesús estaba allí y llegan unos hombres y le traen una mujer allí y le dicen: maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés manda que toda mujer que sea sorprendida en esto tiene que ser apedreada. Y dice que el Señor estaba allí inclinado, escribiendo con el dedo en el piso, y dijo: el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Y siguió escribiendo allí. Dice que luego se incorporó el Señor y miró, y le dice a la mujer que estaba allí sola, le dice: ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dice: no, Señor, ninguno me condenó. Y las palabras del Señor fue: yo tampoco te condeno. Ven, pero no vuelvas a pecar. Iglesia, eso es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor nos limpia, nos purifica. El Señor cambia nuestras vestiduras viles por vestiduras de gala, vestiduras limpias. Pero la recomendación es: no vuelvas a pecar. Amén. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo, la amonestación que el Señor le dijo a Josué. Y hoy nos dice a nosotros: si andas por mis caminos, si eres fiel a mi palabra, a mis mandamientos, si guardas todo ello, iglesia, te daré lugar entre todos estos que están aquí, entre los santos, entre los puros.
El Señor nos da un lugar si andamos en sus caminos y guardamos su palabra. Amén. Fíjense, lo que el Señor estaba queriendo decir allí a Josué era simplemente: aquí tienes tus ropas limpias, no vuelvas a revolcarte en el lodo. No vayas al cielo, no vayas allí, porque el Señor te levantó allí del lago cenagoso, el Señor te levantó del polvo del muladar. Y el Señor te dice: aquí están tus ropas limpias, pero no vuelvas allá. El Señor nos sacó de Babilonia, el Señor nos sacó de Egipto, pero Él nos dice: no vuelvan a esos lugares. Eso era lo que le estaba diciendo a Josué. Eso fue lo que le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: yo no te condeno, pero no vuelvas a pecar. Amén, iglesia. Entonces el Señor hoy nos está llamando a una restauración. El Señor hoy nos está llamando a que nos volvamos a Él, pero que no volvamos a esos lugares donde Él nos sacó, a ese lodebar, lugar sin pastos, lugar de pecado. El Señor nos dice que no volvamos a revolcarnos allí, que nos mantengamos en santidad. ¿Sabe para qué? Para que el acusador no tenga ningún motivo ni ningún derecho legal de acusarnos. Porque, iglesia, cuando nosotros hacemos lo malo, cuando nosotros pecamos, cuando le fallamos al Señor, ¿sabe qué estamos haciendo? Tú y yo le estamos dando un derecho legal a Satanás para que se presente delante del Señor y nos acuse. Por eso hay muchas personas, iglesia, que están en este lugar y de pronto le fallan al Señor y se van y ya les da temor volver a la iglesia y le dice uno: ven, ¿y por qué no van? No, tranquilo. No, es que me da pena, porque eso es lo que pone Satanás. Cuando tú le fallas al Señor, Satanás pone temor en ti, pone vergüenza. No, ya me da pena volver a la iglesia, y prefieren entonces seguir en las cosas del mundo en lugar de venir a que el Señor lo restaure. Iglesia, el Señor es un Dios de misericordia, y la palabra de Dios dice que Él hace nuevas todas las cosas y sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Iglesia, entonces cada vez que el enemigo quiera acusarte, tú le vas a decir: el Señor a mí me limpió y me restauró. Pero mantente en santidad delante de Jehová. Mantente en santidad, iglesia, delante de Jehová. No le des allí oportunidad al enemigo de que te acuse. No le des oportunidad al enemigo de que te dañe. ¿Sabe una cosa, iglesia? Porque Satanás sabe que a él le quedan pocos días sobre la tierra. Satanás sabe eso y él quiere arrasar con los más que pueda, llevarse la cantidad de cristianos, la mayor cantidad posible. A Satanás le queda muy poco tiempo. Dice allí en Apocalipsis 12:10, Satanás un día será destruido. Y Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vamos, iglesia, nos acusaba día y noche. Por eso, mire, iglesia, el enemigo no descansa. El enemigo está al acecho como león rugiente allí, siempre mirando y siguiendo a la persona para un lado y para el otro, día y noche. Mire que la misma palabra de Dios dice: el que los acusaba día y noche. Porque Él no descansa, iglesia. Él no descansa, día y noche está detrás de ti, mirando cuál es tu caída, para presentarse delante del Señor y acusarte. Amén. Él no descansa y será lanzado, iglesia. Satanás un día será destruido, mientras que nosotros, tú y yo, los creyentes, los que le creemos al Señor, seremos salvos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Para que tengamos vida eterna, iglesia. Satanás un día será destruido, pero tú y yo seremos salvos, porque ese es el anhelo de Dios. Lo que hay en el corazón de Dios es que tú y yo nos salvemos. Lo que hay en el corazón de Dios es que tú y yo seamos libres de toda acusación y llevarnos, Señor, allí el Señor llevarnos a una vida eterna juntamente con Él. Iglesia, pero para ello, ¿qué necesitamos hacer? Santidad
a Jehová. Decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Yo no sé cuál sea tu vida, cómo sea la vida que tú lleves, pero el Señor sí lo sabe. Y tú y Él allí se presentarán y le dirán: Señor, yo quiero que cambien mis vestiduras. Yo quiero que cambien mis vestiduras por vestiduras de gala, vestiduras limpias, porque yo quiero un día estar contigo en esas moradas celestiales. Ese es el anhelo de Dios, iglesia. Pero necesitamos, iglesia, estar preparados. Necesitamos pedirle al Señor que nos quite las vestiduras de pecado y nos vista con el bien y la misericordia de Dios. Porque es lo único que a nosotros nos va a hacer salvo: el creer en el Señor Jesucristo y el dar una vuelta al pecado, dejar el pecado atrás y prepararnos, decirle: Señor, que el bien y la misericordia de Dios me vistan día y noche y que me ayude. Iglesia, no hay otro camino. El Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Satanás siempre quiere venir a obstaculizar ese camino. Satanás siempre quiere venir a estorbar esa verdad para que tú te desvíes. Como muchas veces enseñan por allá en otras partes, de que están allí disfrazando, camuflando el pecado. No están allí suavizando el pecado. Iglesia, para el Señor, pecado es pecado. Así nosotros tratemos de disfrazarlo, de camuflarlo, así nosotros lo pongamos allí, le pongamos una fachada, entre comillas, de pureza, no deja de ser pecado para el Señor. Entonces, iglesia, digámosle: Señor, aquí está mi vida, prepárame, vísteme, límpiame, purifícame, y que el bien y la misericordia tuya estén conmigo para yo presentarme como un obrero digno delante del Señor. Amén, iglesia. Yo le invito a que se coloque en pie por un momento, iglesia.